Me llamo Lara Méndez y el día de mi 42º cumpleaños, mi padre me cruzó la cara de un bofetón delante de todo el mundo. El escozor no estaba solo en mi piel, era el eco de cada vez que me había silenciado, de cada vez que había convertido el amor en castigo y control aquella noche en la mesa de su cumpleaños, con la marca de su mano ardiendo en mi mejilla. Me di cuenta de que esto no era disciplina, era violencia. Y por primera vez, estaba a punto de aprender que ya no podía poseerme. Todavía puedo recordar el olor a salitre que entraba por las ventanas del restaurante, mezclándose con el aroma a mantequilla y ajo del marisco que acababan de poner sobre la mesa. El mantel blanco brillaba bajo las velas, un escenario perfecto para lo que debía ser una celebración. Por un momento parecía el retrato de la armonía familiar hasta que su mano cortó el aire y me golpeó la cara. Sucedió porque me había inclinado hacia mi madre y le había recordado suavemente el pan que se había dejado en el horno. Solo un comentario suave, sin ninguna acritud en mi voz. Pero para mi padre, cualquier sonido que interrumpiera su ritual de la bendición de la mesa era un acto de desafío. El chasquido de su palma fue más fuerte que el oleaje de afuera. Toda la sala se congeló a su paso. Mi madre dejó caer la cuchara, y la salsa roja floreció por el mantel como una herida. Mi hermano Mateo retiró la mano de la boca, donde se había estado mordiendo una uña, encogiéndose instantáneamente en el silencio. Mi mejilla ardía, pero enderecé la espalda, obligando a mi mano a apretar con fuerza el vaso de agua. Tenía 42 años, era general de brigada del Ejército de Tierra. Y sin embargo, a sus ojos, seguía siendo la niña a la que podía corregir con un solo golpe. El silencio era asfixiante, denso como una cortina echada sobre la mesa. Mi padre, don Julián, volvió a cruzar las manos, como si nada hubiera pasado, y murmuró que debíamos continuar con la oración. Esperaba que le siguiera la obediencia, la misma obediencia que había mantenido a esta familia en silencio durante décadas. Pero esta vez alguien más rompió el patrón. Carmen Pardo, la coronel que había aceptado mi invitación, dejó su copa de vino con una calma calculada. La punta de su dedo golpeó el borde. Tintineó. El sonido fue pequeño, pero sonó como el mazo de un juez golpeando la madera. Todas las cabezas se giraron. Ella sostuvo la mirada de mi padre con una compostura inquebrantable, su voz firme, baja y definitiva: esta noche no. En ese instante algo se rompió. El reino que mi padre había gobernado con miedo y rituales ya no estaba entero. Él no notó la fractura, todavía no. Pero yo sí. El equilibrio de poder en aquella mesa se había desplazado, y la cena de cumpleaños que creía controlar se había convertido en algo completamente distinto, un campo de batalla, aunque él aún no sabía que ya estaba perdiendo. El calor de mi mejilla no se había desvanecido cuando el recuerdo afloró, agudo y sin invitación. Tenía 12 años otra vez, con las rodillas pegadas al pecho en el sótano húmedo de nuestra casa en Galicia, en lo que mi padre llamaba tiempo de reflexión. El aire olía a moho y a óxido. Cada gota de agua que caía de la tubería que goteaba golpeaba el hormigón como un reloj destinado a medir mi sumisión. Las horas pasaban en silencio, excepto por el raspado de mi respiración. Si lloraba, las paredes solo me devolvían el eco, una prueba de debilidad que él usaría como munición más tarde. Fue allí donde aprendí a ralentizar mi respiración hasta que el pánico se calmara, a dejar que el dolor se asentara en mis huesos sin romperme. Lo que él pensaba que era un castigo era un entrenamiento, aunque nunca lo entendió. Cuando me alisté, ya sabía cómo aguantar más allá del agotamiento. Largas marchas por el barro, simulacros interminables, noches en vela bajo estrellas heladas en las misiones internacionales. Aquello no era más que otro tipo de sótano. Solo que esta vez, la resistencia ya no era solo supervivencia, se convirtió en la base del mando. Ya no era la víctima de aquellas horas, las utilicé, las convertí en acero. Y aún así, cada vez que volvía a casa, sentía la sombra de aquel sótano presionándome. En el desván de arriba guardaba un baúl escondido bajo cajas viejas y decoraciones navideñas polvorientas. Dentro yacía el uniforme de camuflaje árido, fotografías dobladas hasta que los pliegues cicatrizaban los rostros, y cartas escritas en un código que solo yo podía entender. Era mi archivo secreto, la prueba de una vida que él nunca podría alcanzar. Cada vez que lo abría, me recordaba a mí misma que había ido mucho más allá de los muros que él usó una vez para confinarme. Él creía que aquellos golpes, aquellas horas en la oscuridad, me habían doblegado a su voluntad.
Lo que nunca comprendió fue que cada golpe, en cambio, me había afilado. No me había roto, me había forjado como un arma que él nunca podría empuñar. Mi padre comenzó la bendición con voz firme y presuntuosa, llenando el silencio con palabras sobre la familia, la disciplina y la gratitud. Cada sílaba caía como una orden destinada a mantenernos inclinados bajo su mandato. Para mí la cadencia era hueca, estática, como el siseo de una radio estropeada. Entonces Carmen interrumpió. La punta de su tenedor golpeó el borde de su copa. Tintineó. El sonido cortó su sermón de forma limpia. Ella levantó la mirada, fría e inquebrantable, y lanzó la pregunta que nadie se había atreviendo a formular: ¿suele golpear a su hija antes de las comidas? ¿O es que esta noche es especial? El raspado metálico del tenedor de mi hermano al resbalar de su mano llenó la pausa. Mi madre, doña Elena, se congeló con la cuchara temblando entre sus dedos. Mi padre soltó una carcajada corta y quebradiza, de esas que usaba para ocultar su rabia. Fue una corrección, dijo tajante. Esta familia no necesita que los extraños se metan donde no los llaman. Carmen volvió a dejar su copa sobre la mesa con una calma deliberada. Su voz no transmitía calor, solo certeza, tan pesada como un veredicto ya escrito: corrección. Yo lo llamo agresión. La palabra rasgó el aire con más fuerza de la que jamás lo hizo su bofetada. Por primera vez, alguien lo había nombrado por lo que realmente era. Le clavé los ojos, negándome a apartar la mirada. Y en el parpadeo de la luz de las velas, lo vi, el desliz de control que él aún no reconocía. Seguía pensando que esta era su casa, sus reglas, su reino. Pero a partir de ese momento, ya no era solo un asunto familiar. Era la ley. Y estaba a punto de descubrir que su dominio terminaba donde empezaba la justicia. La hoja brilló bajo la luz de las velas mientras mi padre apretaba el cuchillo del solomillo. Se inclinó hacia mí con la voz como un siseo bajo destinado a cortar con la misma limpieza: esta es mi casa, mis reglas. Nadie me dice cómo criar a mis hijos. La mesa se sumió en una quietud asfixiante. La cabeza de mi madre se inclinó tanto que su pelo rozaba el borde de su plato, con los labios temblorosos y los dedos apretando una cuchara de plata hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Mi hermano miraba fijamente su comida, con los hombros bloqueados y la mandíbula tensa. Yo permanecí sentada, erguida, con las manos cruzadas en el regazo, inmóvil pero firme. El latido de mi pulso era el único movimiento que me permitía. Había comandado tropas en zonas de combate, hablado bajo juramento ante tribunales militares. Sin embargo, nada alteraba tanto mi ritmo cardíaco como verle a él al otro lado de la mesa. El hombre que me había adiestrado para creer que el silencio era la supervivencia. Carmen ladeó su copa con los ojos afilados como el acero, pero la voz ligera como un suspiro: esta noche no. Las palabras llevaban el peso de una orden. Cortaron el aire y por un momento el cuchillo en su puño flaqueó ligeramente, debilitando la ilusión de control absoluto. Entonces llegó apenas un susurro pero explosivo en su impacto: papá, para. La voz de mi hermano se quebró como el cristal, dos palabras frágiles derramándose en el silencio. Fue suficiente para romper el ritual. La cabeza de mi padre se giró hacia él con los ojos echando chispas. El chico bajó la mirada al instante con las palabras estranguladas en la garganta, pero lo dicho no se podía desandar. Capté el movimiento de la mano de mi madre, temblando en el aire como si tuviera la intención de ponerla sobre su muñeca para detenerlo, pero vaciló y la bajó sin tocarlo. Su vacilación fue más condenatoria que cualquier confesión. Años de parálisis cristalizaron en ese único gesto abortado. Me encontré con la mirada furiosa de mi padre y no parpadeé. En la quietud que siguió sentí que la fortaleza que él había construido a nuestro alrededor se desplazaba. Su reinado seguía en pie, pero se había abierto una fisura, y una vez que un muro se agrieta, nunca vuelve a sostenerse igual. El siguiente movimiento no fue mío. Carmen puso un pequeño estuche negro sobre la mesa, junto a la salsa, sin perder la compostura. Con calma deliberada, lo abrió. El brillo de las credenciales militares captó la luz. Los bordes metálicos brillaban como otra hoja apuntando a su ilusión de autoridad. Él resopló un sonido quebradizo, una risa que enmascaraba la furia. ¿Crees que unos trozos de papel te dan derecho a sermonearme? Es de mi sangre, mi hija.
La disciplinaré como me parezca. La mirada de Carmen nunca flaqueó, eso no es papel. Eso es la ley. Y la ley no se desvanece en el umbral de su puerta. La habitación vibraba con la tensión. Entonces la cara de mi padre se contrajo. Soltó su última carta con la voz cargada de despecho, yo la denuncié. Usurpación de méritos. Envié los archivos al ministerio. ¿Crees que no sé que se inventó todo esto? Me mantuve en silencio. No necesitaba responder. Carmen metió la mano en el estuche con calma y sacó un sobresellado. Con precisión desdobló el contenido, mis papeles de baja con honores, mis órdenes de ascenso a general de brigada, firmas y sellos oficiales estampados en tinta, pruebas demasiado pesadas para ser negadas. El color desapareció de su rostro. Su sonrisa burlona se colapsó en algo más frío y débil. Entonces llegó otro sonido, agudo como un martillo golpeando el clavo de un ataúd. El vaso de mi hermano resbaló de su mano y se hizo añicos contra el suelo. Los fragmentos se esparcieron por la baldosa. Todos se sobresaltaron ante el ruido repentino, pero su significado era innegable. Algo se había roto más allá de toda reparación. El aire mismo cambió. La mesa ya no era su trono, ya no era el altar del miedo donde inclinábamos la cabeza. Se había convertido en un tribunal. Las credenciales brillaban a la luz de las velas como pruebas expuestas. Los testigos lo rodeaban, silenciosos pero presentes. Su poder ya no era incuestionable. Estaba a prueba y el veredicto ya circulaba por la sala, esperando su turno para ser pronunciado. El aire en el comedor se espesó, pesado como si la brisa marina de fuera hubiera sido clausurada. El estuche de las credenciales seguía a la vista, con su insignia metálica proyectando una luz fría sobre el rostro de mi padre. Él apretó más fuerte el cuchillo del solomillo, con los nudillos temblando incluso mientras su mirada intentaba mantenerse firme. Entonces llegó un sonido que nunca olvidaré, pasos acompasados, suelas de cuero golpeando la baldosa dura con un ritmo deliberado. No era el arrastrar de pies del personal de servicio. Esto era diferente. Esto era oficial. Mi madre jadeó suavemente, retorciendo la servilleta con las manos hasta casi romperla. Los ojos de mi hermano se dirigieron a los míos, muy abiertos por el pánico. «Están aquí de verdad», susurró. La puerta se abrió y 3 agentes de la Guardia Civil llenaron el umbral, con sus uniformes oscuros y las placas pulidas brillando bajo la luz. Mi padre palideció. Levantó el cuchillo instintivamente, un reflejo de viejo soldado para defender su territorio. Una voz rompió la tensión desde el otro lado de la mesa. Un hombre de pelo plateado, uno de los viejos amigos de mi padre, echó hacia atrás su silla. Su postura era firme, su voz ronca por la edad pero estable por la convicción. He visto cómo la golpeaba aquí mismo, en esta mesa. Testificaré. La sala estalló en un silencio más ensordecedor que el ruido. El rostro de mi padre se puso carmesí, la rabia temblando en su mandíbula. ¿Te atreves a traicionarme?, espetó. Pero la mirada tranquila del veterano no vaciló. Ya no tenía miedo. El cuchillo resbaló del agarre de mi padre, golpeando un plato con un estrépito metálico que resonó en la sala atónita. Se puso en pie tan rápido que la silla volcó hacia atrás, haciendo vibrar la mesa. La cuchara de mi madre resbaló de su mano y la salsa manchó el mantel inmaculado con una mancha roja que arruinó la ilusión de orden y tradición. La imagen de la familia perfecta yacía hecha jirones ante los ojos de todos. Me quedé inmóvil, con la respiración lenta y acompasada. No necesité hablar. La justicia había cruzado el umbral por su cuenta. Un agente avanzó con voz cortante y formal como el golpe de un mazo. Queda usted detenido por la agresión a una general de las Fuerzas Armadas. Las palabras cayeron como un veredicto ya dictado. La sala se congeló. Todo lo que oía era el latido de mi propio corazón, no con miedo, sino con el ritmo constante de una rendición de cuentas que se esperaba desde hacía mucho tiempo. Mi padre se lanzó hacia adelante con la voz quebrándose en un gruñido: «Es mía, es mi sangre, mi hija. Nadie me la quita». La declaración retumbó en las paredes, vacía y desesperada. Mi hermano levantó la cabeza, clavando los ojos en nuestro padre con una mirada que contenía más incredulidad que miedo.
Era como si finalmente viera al hombre tal como era en realidad. Los agentes agarraron los brazos de mi padre, sus forcejeos eran torpes, despojados de la autoridad que antes ostentaba. La lucha parecía menos un desafío y más un pataleo. Entonces llegó el sonido que lo terminó todo, el clic metálico y seco de las esposas cerrándose. El ruido reverberó como el punto final de una sentencia escrita a través de décadas de silencio. Mi madre escondió la cara entre las manos, con los hombros sacudiéndose incontroladamente. Mi hermano empujó su silla hacia atrás, y el chirrido de la madera contra la baldosa resonó por la habitación como el último gemido de una casa que se derrumba. Mientras los agentes lo arrastraban hacia la puerta, él se volvió y sus ojos, por primera vez, no ardían de furia, sino que estaban muy abiertos, rebosantes de miedo. Sus protestas se convirtieron en balbuceos incoherentes, tragados por la marcha pesada de las botas sobre el suelo. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo y lo que siguió fue un silencio que nunca había conocido en esa casa, no el silencio asfixiante del control, sino la quietud hueca que queda tras la ruina. Era el silencio del colapso, el silencio dejado por un imperio que finalmente se había desmoronado. Los titulares llegaron más rápido de lo que pude prepararme, líder comunitario arrestado en su propia cena de cumpleaños. Los reporteros llamaron, pero no respondía ninguno. Por fuera me mantuve en silencio, pero por dentro sabía que la tormenta no había hecho más que empezar. Cuando se abrió el juicio en la audiencia provincial, me senté en la última fila. Dejé mi uniforme en casa, vestía ropa sencilla, sin medallas que demostraran nada, pues no necesitaba símbolos que me legitimaran. Su abogado lo pintó como un padre severo, incomprendido, un hombre de amor estricto, pero la actuación flaqueó en el momento en que las puertas de la sala chirriaron al abrirse. Una mujer de pelo plateado entró sujetando un bolso de cuero desgastado, temblaba, pero caminaba con determinación. Me había reunido con ella una vez, semanas antes, en una cafetería tranquila donde deslizó ese mismo bolso sobre la mesa y me susurró con voz trémula que la verdad no podía seguir enterrada para siempre. El contenido del bolso se derramó como prueba, discos duros, hojas de cálculo, contratos, pruebas de malversación de fondos para veteranos, sobornos ocultos en cuentas pantalla y facturas falsificadas. El juez leyó en voz alta línea tras línea. Cada correo electrónico, cada cifra y cada gasto fraudulento caía como un martillo clavando clavos en el ataúd de su reputación. El rostro de mi padre se enrojeció, el sudor le resbalaba por las sienes y sus manos apretaban el reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. En su casa se creía intocable, pero aquí no era más que otro acusado ante la ley. Entonces la secretaria habló, su voz vibraba pero cortaba el aire con claridad mientras describía noches de intimidación y las amenazas que la habían silenciado durante años. El público se inclinó hacia adelante y nadie se movió. Mi madre se sentó en el banco de los testigos con las lágrimas resbalando por sus mejillas sin hacer ruido, con los hombros sacudiéndose como si cada palabra confirmara lo que ella sabía desde hacía tiempo pero nunca se había atrevido a decir. Respiré lenta y profundamente con la espalda recta sin regodearme ni sonreír. La verdad no necesitaba mi triunfo, era suficiente ver cómo surgía en la sala, innegable y pesada como el juicio mismo. El imperio que mi padre había construido sobre el miedo y las fachadas se estaba hundiendo, y esta vez yo no tuve que mover ni un dedo, la justicia estaba haciendo el trabajo por sí sola. La mañana era gélida y cortante cuando entré en la sala de visitas de la prisión. El hedor a desinfectante se aferraba al aire, estéril y sofocante, mientras las luces fluorescentes parpadeaban arriba, robándole cualquier calidez a las paredes. Entonces apareció él, más pequeño de lo que jamás lo había visto, engullido por el uniforme gris de recluso, con los hombros encorvados y los ojos intentando todavía arder con un poder que se había ido hacía tiempo. Se dejó caer en la silla frente a la mía, inclinándose hacia el cristal con un gruñido ronco para decirme que seguía siendo suya, que llevaba su sangre y que nadie podía quitarle eso. Sostuve su mirada, firme e imperturbable, y mi voz sonó baja y deliberada, con cada palabra tallada en años de silencio: no, nunca fui tuya. Pensaste que los cinturones, los golpes y el sótano me encadenarían bajo tu talón, pero lo que realmente me diste fue resistencia. Me enseñaste paciencia y con ella construiste lo único que nunca pudiste controlar, la fuerza para derribarte. Por primera vez algo flaqueó en su expresión. Sus ojos parpadearon y sus labios temblaron sin emitir sonido.
La furia no desapareció, pero se agrietó, revelando un fino rastro de reconocimiento al ver la verdad de que su caída era obra suya, forjada por sus propias manos. Me levanté lentamente, puse la palma de la mano contra el cristal y golpeé una vez, de forma final y absoluta. Los guardias levantaron la vista, pero yo ya me estaba dando la vuelta. Mis pasos resonaron por el pasillo mientras me alejaba sin mirar atrás. Durante décadas, cada vez que me alejaba de él sentía que algo quedaba inconcluso, atado con hilos invisibles de miedo y obediencia, pero esa mañana, con el frío calando en mi abrigo y el silencio extendiéndose ante mí, sentí que esos hilos se rompían. Por primera vez en mi vida, lo dejaba atrás sin nada que me obligara a volver. Salí de la prisión mientras el sol se ponía bajo, pintando el río con vetas de ámbar y carmesí. Detrás de mí, la puerta de hierro se cerró con un estruendo metálico cuyo eco rodó por el pasillo como el punto final al término de un capítulo largo y brutal. El sonido me siguió hasta el aire fresco, no como una amenaza, sino como una liberación. Un reinado de tiranía había terminado con ese golpe metálico. Al llegar a casa, me quité las medallas de la chaqueta y las puse suavemente sobre la mesa. No podían borrar los recuerdos ni suavizar las cicatrices talladas hace años, pero marcaban el viaje desde el sótano húmedo donde el silencio era supervivencia hasta la sala del tribunal donde se decía la verdad sin miedo. Eran hitos, no escudos. El teléfono vibró, apareció el número de mi madre y, cuando respondí, no hubo palabras, solo el ritmo tenue de su respiración. La acompañé con la mía, en un pacto tácito. Por primera vez el silencio entre nosotras no nacía del miedo, sino de la conexión. Poco después llegó un mensaje. El texto vacilante de mi hermano brillaba en la pantalla preguntándome si estaba bien. Eran solo 2 palabras, pero pesaban con todo lo que no se había dicho antes. Escribí de vuelta, bien, finalmente. Me giré hacia la ventana, observando cómo la última luz se extendía sobre el agua. La libertad no llegó con aplausos ni grandes gestos, llegó en silencio, asentándose profundamente en mi pecho como una certeza tranquila. Era el conocimiento de que había trazado un límite que nadie podría volver a cruzar, de que mi vida ahora me pertenecía enteramente a mí. Esta historia no terminó con una reconciliación, ni con un perdón forzado, terminó con justicia, con una línea trazada y con el poder sereno de una vida recuperada. Por primera vez mi futuro se extendía abierto, libre y sin que nadie pudiera reclamarlo más que yo misma.